Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo video. El día de hoy estaremos desarrollando Introducción a Destilación. La destilación es un proceso muy importante para separación de fluidos y en este video desarrollaremos algunos temas previos que nosotros tenemos que conocer. Estos temas nos ayudarán a comprender con mayor facilidad los problemas de destilación y son conocimientos que tenemos que adquirir previamente antes de contestar estos problemas. Soy Jessica Ramírez y estos son nuestros temas de hoy. Trabajo. Una posible definición de trabajo en termodinámica sería: el trabajo es una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociada a un cambio en las variables macroscópicas. Hay ciertos aspectos que se tienen que explicar respecto al trabajo. El trabajo es una transferencia de energía, es decir, es un paso de energía de un sitio a otro, no es algo que se tiene o se almacena. El trabajo se localiza en la frontera del sistema, es una entrada o salida por las paredes del sistema y no se refiere al interior de este. Está asociado al cambio de las variables macroscópicas como pueden ser volumen, presión, posición y velocidad del centro de masas. Se utiliza trabajo cuando se acelera un objeto, cambiando la velocidad. Si lo que se hace es aumentar la temperatura de un gas, incrementando la energía cinética de cada partícula, este proceso es llamado calor. Ahora bien, explicado lo anterior, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, esta ley expresa que, cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por él mismo y viceversa. Continuamos. Transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que las temperaturas de los cuerpos son iguales. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos o regiones lo suficientemente próximas, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Se conocen tres modos de transferencia de calor. Conducción. Es la transferencia de calor que se produce a través de un medio material por contacto directo entre sus partículas, cuando existe una diferencia de temperatura y en virtud del movimiento de sus micropartículas. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. La cantidad de calor que se transfiere por conducción viene dada por la ley de Fourier. Esta ley afirma que la velocidad de conducción del calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo. Convección. La transmisión de calor por convección se compone de dos mecanismos simultáneos. El primero es la transferencia de calor por conducción, debido al movimiento molecular, a la que se superpone la transferencia de energía por el movimiento de fracciones del fluido
que se mueven accionadas por una fuerza externa, que puede ser gradiente de densidad, lo que sería convección natural, o una diferencia de presión producida mecánicamente, lo que nos llevaría a una convección forzada, o una combinación de ambas. La cantidad de calor transferido por convección se rige por la ley de enfriamiento de Newton. Radiación. Se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de onda electromagnética. El calor emitido por una superficie en la unidad de tiempo viene dado por la ley de Stefan Boltzmann. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o un sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de la materia. Por ello, es característica de un cuerpo o un sistema en particular. En este lado tenemos dos tipos de calor: calor sensible y calor latente. El calor sensible es la energía calorífica que suministrada a un cuerpo o un objeto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por tanto su fase. Por otro lado, el calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta cantidad de energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. La ley de Raoult es una ley establecida en 1887 por el químico francés Raoult. Establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. En consecuencia, la disminución relativa de la presión de vapor es una solución diluida del soluto no volátil. Es igual a la fracción molar del soluto en la solución. Para un componente, en solución ideal, se establece como presión parcial del componente en la mezcla gaseosa es igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción molar del componente en la mezcla. Una vez que los componentes de la solución han alcanzado el equilibrio, la presión de vapor total de la solución se puede determinar combinando la ley de Raoult con la ley de Dalton de presiones parciales para obtener la ecuación número 2. Si el soluto no volátil se disuelve en un solvente para formar una solución ideal, la presión de vapor de la solución final será menor que la del solvente. La disminución de la presión de vapor es directamente proporcional a la fracción molar del soluto en una solución lineal. Punto de burbuja y de rocío. Primeramente, el equilibrio líquido-vapor ocurre cuando no se presentan cambios con respecto al tiempo de la temperatura y presión total de la mezcla, y las fugacidades parciales de los componentes puros son iguales en todo el sistema. Existen varios tipos de mezclas binarias según su comportamiento. La ley de Raoult describe la mezcla ideal, y la ley de Raoult modificada describe la mezcla ideal desviada de la idealidad de los líquidos. Las mezclas no ideales presentan desviaciones en ambas fases, líquida y gaseosa, dentro de las cuales las más comunes son los azeótropos. Los azeótropos presentan una inflexión donde ambas curvas se tocan en algún punto. Estos exhiben un máximo o un mínimo en isotermas o isóbaras. Con base en esto, se dan dos clasificaciones: mezcla no ideal con un máximo azeotópico y mezcla no ideal con un mínimo azeotrópico. Como ejemplo tenemos una mezcla muy común,
etanol y agua, donde el azeótropo se da en 96 grados centígrados. Gracias a estos citodermas, nosotros podemos obtener dos diagramas, a presión constante o a temperatura constante. El punto de burbuja es la temperatura y presión a las cuales una mezcla líquida comienza a hervir, mientras que el punto de condensación o de rocío es la temperatura y presión a las que la mezcla del vapor comienza a condensar. Existen diversos algoritmos para calcular estos puntos a través de la elaboración de rutinas con algún lenguaje de programación, o bien se pueden obtener a través de las constantes de Antoine. Destilación. La destilación es el proceso de separar los componentes de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. La destilación puede resultar en una separación esencialmente completa o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados en la mezcla. En cualquier caso, el proceso explota las diferencias de la volatilidad de los componentes de la mezcla. La destilación tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la destilación de productos fermentados produce bebidas destiladas con un alto contenido de alcohol, o separa otros productos de fermentación de valor comercial. La destilación es un método eficaz y tradicional de desalinización. En la industria de los combustibles fósiles, la estabilización del petróleo es una forma de destilación parcial que reduce la presión de vapor del petróleo crudo, lo que lo hace seguro para su almacenamiento y transporte, además de reducir las emisiones a la atmósfera de hidrocarburos volátiles. En las operaciones intermedias en las refinerías de petróleo, la destilación es una clase importante de operaciones para transformar el petróleo crudo en combustibles y materias químicas. La destilación criogénica conduce a la separación del aire en sus componentes, especialmente oxígeno, nitrógeno y argón, para uso industrial. En el campo de la química industrial, se destilan grandes cantidades de productos líquidos crudos de síntesis química para separarlos, ya sea de otros productos, de impurezas o de materiales de partida sin reaccionar. Dentro de la destilación se contienen diferentes tipos, dentro de los cuales nosotros destacaremos los más importantes. Destilación simple. La más elemental. Consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. Sin embargo, no garantiza la pureza total de la sustancia destilada. Destilación fraccionada. Se realiza mediante una columna de fraccionamiento, lo cual son diferentes placas en las cuales se produce sucesivamente la evaporación y la condensación, garantizando una mayor pureza del resultado. Destilación por arrastre de vapor. Los componentes volátiles y no volátiles de una mezcla se separan mediante la inyección directa de vapor de agua. Esto es comúnmente para extraer los aceites esenciales de algunas plantas, como por ejemplo la menta. Existen otros tipos de destilación. Destilación al vacío. Usando la presión del vacío generado, se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los ingredientes a la mitad. Destilación azeotrópica. La necesaria para romper un azeótropo, o sea, una mezcla cuyas sustancias se comportan como una sola, incluso compartiendo el punto de ebullición. Incluye la presencia de agentes separadores, todo de acuerdo a la ley de Raoult. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos, obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. Destilación mejorada. Llamada también destilación alterna o reactiva, se adapta a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o de un mismo punto de ebullición. Bueno, espero que les haya gustado el video y procedemos a resolver algunos ejercicios dentro de esta misma sección.